Isa, ¿podés hacerlos pasar? ¿Y decís ir pasando el video 106? Dale, no sé ni cuál es, pero sí. Es el de las declaraciones del presidente respecto a la publicación de la nota. De la Perfecto. nota de Maca, que está con su búsqueda ejemplar escrito, papel impreso. La traje para vos. ¿Eso es un regalo? Eso es un regalo por las veces que dijiste que no leyeran búsqueda. Es que de hecho... Como que ahora cambié. No dije que no leyeran búsqueda, yo de hecho lo leo. Me estaba pasando que lo estaba leyendo y era tipo, che, ¿cuándo vuelve búsqueda No. acerca de un funcionario público? Hacete cargo. ¿Y volviste? Hacete cargo ¿Volviste? de todas las Escuché veces que... ¿Lo lograste? ¿Lo lograste? Búsqueda. Bueno, Me tapó la boca búsqueda. Ahora vamos a ver el video y ya hacemos la presentación. Yo he estado escuchando muchas cosas en estas horas. Es como que ven el flanco y se tiran y empiezan a dar opiniones que a mí me preocupan, porque si hay algo que no hubo en este caso es presión sobre los fiscales. O sea, la fiscal falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando. Y por otro lado, hay una preocupación con respecto a algún tratamiento de fiscalía. Por supuesto que lo hay. No estoy... No hubo presión, pero yo, presidente... ¿En qué sentido? Ahí voy, Celso. Hay causas que van a 180 kilómetros por hora. Y otras van o no van o están quietas. Y voy a decir uno para que no es alboleo. Moravito. ¿Hace cuánto que se escapó por la puerta de la cárcel? Y todavía no sabemos nada. Y hay otras que van rápido. Yo no quiero que todas vayan lentas. Lo mejor para que la gente tenga justicia es que vayan lo más rápido posible. No, A favor de todo lo bueno, en contra de todo lo malo. sí, pero aparte es divertido porque dice no hubo ningún tipo de presión por parte del poder político a los fiscales y lo que procede a hacer en la misma declaración, o sea, no es otra declaración otro día, es salir a decir que algunas causas están avanzando muy lento, etcétera, etcétera. Bueno, voy a presentar a los invitados o Isa va a echar espuma por la boca. Estamos acá con Macarena Saavedra, periodista de búsqueda y productora de Doble Clic. Antes estuvo en Telemundo, El Observador y obvio en el mítico podcast Finjan Demencia. Y estamos con el doctor William Rosa, que es fiscal y presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Y nosotros somos Marcos Casas y Fernanda Cossack. Ex precandidatos a la presidencia, Meros, al lado de dos personas talentosas e meros importantes. streamers, pero que pretendemos en este rato tener una conversación para no solamente hablar del caso puntual que dispara todo esto, sino también aclarar un poco cómo funciona fiscalía, cómo funcionan algunas cosas, que es un colador, que se filtra, cómo funciona el periodismo, qué pasa con la justicia, porque no todo el mundo sabe cómo funcionan estas cosas. Vos es tu mundo y vos es lo que cubrís, pero en realidad hay gente que es la diferencia de fiscal y un abogado, cómo funciona la justicia, así que está bueno aclarar un poco los tantos y ver qué se desprende de todo esto. Para los que no saben, podemos arrancar un poquito con una cronología brevísima del caso Penades. El caso Penades, que es el que vamos a estar haciendo referencia sobre todo en esta charla, refiere a cuando el ex senador herrerista Lista 71, Partido de la Lista Nacional. 71, amigo de la calle, en marzo de 2023, fue primero acusado en un medio por Romina Celeste y después sí pasó a la justicia por casos de abuso sexual, de pedofilia, de pagarle a menores por tener sexo hace muchos años y después, bueno, se fueron acumulando las denuncias y las víctimas, el caso fue teniendo andamiaje, hoy está preso preventivamente, todavía está en etapa procesal, si no me equivoco, y bueno, y en el medio tuvimos un montón de que lo apoyaron, lo salieron a respaldar, después le soltaron la mano, que hubo programas de televisión muy metidos en el medio. Particularmente ataques a hubo fiscales. respaldos puntuales del presidente y del exministro del Interior, Luis Alberto Heber, ¿no? Sí. Y bueno, y hoy... y lo último que pasó, que revivió el caso y todas esas discusiones que vamos a tener, es cuando el presidente del Partido Nacional sale en búsqueda en forma de capturas. Cuando vuelve búsqueda. Cuando vuelve búsqueda. Porque estuvo varias semanas sin salir. Siempre estuvo búsqueda. Hasta que volvió Maca, escribió y la rompió. Bueno. En el chat estaban diciendo, pedí perdón, Marcos. La verdad que sí. Retractate. Bueno, y volvió en forma de fichas o de capturas, diciendo que en su momento él había incidido, se había rogado cierta responsabilidad en que hayan cambiado
Sí, que le hayan asignado el caso a la fiscal que lo tiene hoy, que en realidad es una fiscal que a mí me acuerdo cuando Penades efectivamente pisó una prisión, yo dije confianza en la justicia de nuevo, porque pensé que al ser un senador y todo iba a eludir un poco los castigos más severos, pero ahora parece que no, que ya era re blanca, que era amiga de todos ellos. Y bueno, y volvimos a tener todo esto sobre el tapete. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se filtran las cosas? ¿Se puede presionar fiscales? ¿Cómo funciona? ¿Qué, ¿asignan los casos al voleo? No, todo eso vamos a hablar. ¿Resumí bien? Sí. ¿Le parece? Solo que puedo hacer una Sí, por aclaración. favor. El tema de ahora Gustavo Penades está en la prisión preventiva, que eso en realidad lo que está, o sea, está en prisión a la espera del juicio oral que se supone que va a empezar en breves. La fiscal que está en el caso, Alicia Guione, pidió extender la prisión preventiva. Eso no quiere decir, no hay una condena sobre él, pero sí, mientras dura la investigación y por lo que ya sabemos de la trama que había policías Eso iba a decir, metidos, sí. que estuvieron, sí, que fueron condenados por intentar obstruir o llegar a las víctimas, obstruir la investigación. Él está de forma preventiva, no quiere decir que haya sido condenado, e incluso Sí. puede pasar que sea, digamos, absuelto. Sí, eso está bueno puntualizarlo. ¿Por qué está en prisión preventiva? Porque Para que no se fugue o para que no Para que no se amedrente fugue, para que gente. no amedrente Claro. testigos. Porque recuérdense que durante todo este proceso, en un momento, salta la trama. Paralela que La trama había. paralela que era que varios funcionarios de la policía y de la Corte Electoral habían trabajado para conseguirle al senador información que él no podía tener acerca de quiénes eran que lo denunciaban, cómo estaban vinculados entre sí. O sea, él había puesto a trabajar el aparato del Estado ilegalmente para él en una causa súper delicada. O sea, eso había sido lo más complejo. Entonces, como tenía riesgo de poder amedrentar víctimas o tal vez irse, está preventivamente para que, como que no lo vuelva a hacer. William, ¿cuál es el estado procesal de Taroco actualmente, que era el ex Director del CONCAR. director del CONCAR, que fue como el jefe del operativo parapolicial? Condenado. Está condenado, O sea, Taroco. La diferencia entre la situación de Penades y la de Taroco es que respecto de Taroco hay una certidumbre de Vamos a que acercarle el él, micro. perdón, la falta de costumbre. Está bien, está bien. Él acepta los hechos que la fiscalía le imputa y a partir de esa aceptación recibe una condena y a partir de esa condena empieza a cumplir ya la pena, lo que no pasa con Penades, que en realidad está a la espera de un juicio oral en donde se van a diligenciar las pruebas. Hay muchas pruebas que ya están diligenciadas en el sentido de que se tomaron declaraciones anticipadas. Yo quería hacer una puntualización respecto a lo que ustedes decían de la importancia de aclararle a la gente qué es lo que sucede en la fiscalía, en la justicia y cuál es el rol de cada uno. Pues es una aclaración que viene a colación también de declaraciones de personas de máxima relevancia. El presidente de la República, el senador Botana, han declarado últimamente. Y la confusión a la que se somete a la ciudadanía haciendo aseveraciones respecto de la fiscalía, no vamos al fondo, sino a el rol que le asignan a la fiscalía. Dice el presidente, la fiscal falló. Los fiscales no fallan. Los fiscales lo que hacen es investigan y piden imputaciones. Quienes fallan son los jueces, porque ese es el rol de los jueces, juzgar en una controversia entre un fiscal y un abogado defensor, y entre una parte que está imputada. El fiscal es parte. El fiscal es parte en el proceso, lo que hace es investigar, cuando reúne los elementos, pide la imputación, después de esa imputación se va a diligenciar toda una serie de pruebas y de evidencias para ver si esa persona hizo o no lo que dice el fiscal y finalmente va a fallar el juez. Entonces es importante aclararlo, porque en esto que se le asigna a la fiscalía un poder superior prácticamente de determinar la realidad, hay que tener muy presente que cada decisión o cada actuación de la fiscalía está de alguna forma refrendada por el Poder Judicial. Recuerden cuando se dio el allanamiento en Azul FM, que decían la fiscal, y esto vuelve como epicentro en los chats de Iturralde, y ayer en Que es la las misma fiscal, además. y ayer en las declaraciones que hizo el senador Botana en un programa, creo que el lado B se llama. En TV Ciudad. Exacto. Declaraciones gravísimas, pero allí se pone siempre el foco en la fiscalía y no se pone atención que esto que solicita una fiscal es revisado por un juez y un juez entiende si eso es pertinente o no es pertinente y decide hacer lugar a lo que pide la fiscal. También va a colación de lo que decía el fiscal general, ex fiscal general Jorge Díaz, que en una declaración pública en la sede de un partido político y como abogado
de un precandidato, decía que la fiscal de la causa esta que de Romina Celeste, Paula Díaz, esa denuncia falsa, decía que la fiscal de esa causa no le ofrecía garantías. También, si alguien considera que no le ofrece garantías la fiscal, a quien tiene que pedirle garantías es al juez y no en lo mediático, porque sabemos que cuál es lo que se procura con esto. Igual, el día de otra ayer, cosa que también... el día de ayer le dijeron eso mismo a Fernando Pereira en Fácil Desviarse respecto a los cuestionamientos que había hecho Jorge Díaz, abogado de Orsi, y Fernando Pereira básicamente dijo, bueno, el presidente soy yo y un abogado puede usar las instalaciones del Frente Amplio para hablar, pero habla como un abogado de una parte y no está hablando en nombre del Frente Amplio. Digo, porque es la respuesta que se dio en el sentido de no es lo mismo que el presidente de un partido, como en el caso de Iturralde, salga a opinar pública o privadamente sobre qué fiscal quieren para un caso o para otro, que en este caso que es el abogado de una parte. También es verdad que 2 más 2 Claro. Es 4, ¿no? Era La en la huella asociación está Seregni clara. y demás. Sí. No, lo que yo quería decir es que otra cosa en realidad, más allá de los pedidos de, por ejemplo, los fiscales también son los que piden allanamientos, el juez se los autoriza, son los que piden detenciones, el juez lo tiene que autorizar, pero sí hay un momento que es previo, que los fiscales pueden archivar la investigación, que ahí lo hacen sin También, autorización. esa situación de archivar una investigación también es sometida a control. Cuando un fiscal archiva una investigación, la parte denunciante va ante un juez. Ha pasado con estas causas de relevancia, la causa del Antel Arena, la causa del puerto, todas esas causas se han archivado y ha ido la parte denunciante y ha pedido el reexamen y se ha otorgado el reexamen. Entonces, las garantías respecto del contralor o la revisión de lo que hace un fiscal, a lo que voy con esto es que es bastante antojadizo decir como que hay una conspiración en fiscalía para perjudicar a determinados intereses o a determinados actores, ¿no? Está bien. Está bueno capaz que hagamos un mini repaso de cómo funciona, cómo es el camino de una denuncia en la justicia, porque de verdad es como que estamos hablando, aparte el código es nuevo, pero seguramente hay gente que igual ni sabía cómo era el código viejo. Pero ¿y qué es eso llamado la fiscalía, no? Que para mucha gente es tipo, esto es un órgano autónomo, pero está del lado de la justicia, pero en realidad está del lado del Poder Ejecutivo también, o sea... Y que a veces se le dice Ministerio Público también, y que también es lo mismo. ¿Qué es la fiscalía? La fiscalía es una institución independiente, un servicio descentralizado, creado para investigar y perseguir delitos. O sea, ese es el cometido de la fiscalía. Participa cada vez que existe una denuncia de un delito, de eso es enterado la fiscalía y a partir de ahí, con auxilio de la policía, se inicia una investigación. Bien. Destinada a encontrar evidencias para ver si una persona o varias personas hicieron o no hicieron lo que inicialmente se le denuncia. ¿Depende más del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial? Depende más del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Del Ministerio de Educación y Cultura. En la lógica universal de dónde tiene que estar la fiscalía, eso es una discusión que en todas partes se da. A veces está más dentro del Poder Judicial, a veces más dentro del Poder Ejecutivo. Y el sistema ideal es donde la fiscalía tiene autonomía absoluta. Claro. O sea, no hay posibilidad de que tenga una injerencia de ningún poder. Porque pasa hoy con la Fiscalía de Uruguay, con la modificación que en este periodo de legislativo se dio al Consejo de Instrucciones, que el Poder Ejecutivo tiene incidencia directa dentro de la Fiscalía, porque cuando se va a dictar una instrucción general, que es... Ya te voy a preguntar de eso. Se le dice a los fiscales cómo tienen que actuar en determinados casos, no en determinados casos concretos, sino priorizar las rapiñas en lugar de los hurtos o priorizar un delito en lugar del otro. Ahí, si no cuenta con el aval del Poder Ejecutivo, esa instrucción general no sale, y eso dentro de los estándares internacionales de independencia de la Fiscalía, creo que no pasa un análisis. Claro, para pasarlo al lenguaje que se entienda, las instrucciones generales, o sea, si dependen del Ejecutivo, dependen de cada gobierno, ¿no? Claro, bueno, en los este realiza caso, la fiscal de corte, en realidad los emite la Fiscalía de Corte y ahí tienen recomendaciones, eso Claro. Por ejemplo. Porque no es o sea, las leyes son todas iguales, pero en realidad, digo, la capacidad de fiscalía es finita, entonces como bueno, pues
prioricemos los femicidios o prioricemos el abigeato para que la o gente lo veamos sepa. que la atención está acá. Es como algo así. Llevémoslo al plano concreto de lo que ha Sí. pasado. El Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, cuando digo el Poder Ejecutivo, quien se presenta ahí en esas reuniones Es por el el Poder Ejecutivo es el Ministerio Sí. del Interior. El Ministerio del Interior venía con ideas de priorizar, o sea, que los fiscales le den más atención al abigeato, a la receptación y al microtráfico. Quería que en una generalidad en donde estamos viendo el tema del narcotráfico desde un punto de vista de apuntar a lo macro Sí. y no llenar las cárceles de microtráfico, el Poder Ejecutivo venía con esa idea, o sea, con la idea de priorizar los delitos de microtráfico, ponerlos de interés, que sean de interés público en la persecución. Eso, con esta nueva conformación del Consejo de Instrucciones, si no se pone el microtráfico, si no se ponía el microtráfico como delito priorizado, no salía de la instrucción. Lo que hubo en ese momento es una negociación entre el fiscal general Díaz y el Ministerio del Interior para que el microtráfico ingresara como delito priorizado. Bien. Entonces ahí está claramente la incidencia Del Ejecutivo podemos en el- decir, sí. a contrapelo de lo que es una tendencia de ver De dar la autonomía. a la- y de cómo la criminalidad, cómo atacar la criminalidad que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. eso Sí, ni lo que que hablar. hemos criticado acá Ni que muchas hablar, veces. lavado de activos, tipo, o sea, cero casos de lavado de activos vinculado al narcotráfico en estos últimos años. Siguiendo el razonamiento que estaba iniciando Fer, se hace una denuncia, entonces con la cooperación de la policía le llega a fiscalía y ¿qué pasa después con la denuncia? Claro, la denuncia puede ir, en primer lugar, a policía o a fiscalía, ¿no? Exacto. Usualmente el 90 y pico % de las denuncias Van a van a la policía. Entonces, cuando ahora lo que se ha transparentado con este nuevo código es que ahora ni bien entra una denuncia a la policía, impacta directamente en el sistema de la fiscalía. Algo que no pasaba anteriormente y que generó que cuando el 1 de noviembre de 2017 parece que hubo una explosión de Que delitos. es el día que empezó el a nuevo regir CPP. el nuevo código, parece que hubo una explosión de delitos, hubo un crecimiento de delitos que después llevó a que el ministro del Interior de ese momento, Eduardo Bonomi, responsabilizara a la Fiscalía por esa diferencia entre los delitos que se denunciaban y las imputaciones que había. Entonces, eso que toma conocimiento la Fiscalía, y lo que hace el fiscal es dar órdenes. Decir, bueno, hay cosas que la policía ya sabe que tiene que hacer. Por ejemplo, buscar si hay una cámara, si hay testigos. Y hay otras cosas que son más complejas que necesita una orden del fiscal para hacer una actuación. Entonces el fiscal le ordena a la policía, que es su auxiliar, que haga cosas para colectar evidencias, para recopilar pruebas. Ujú. Sí, vamos a decir algo que es muy obvio, pero fiscalía entonces son los abogados que representan al Estado. Entonces cuando se denuncia a alguien por un delito son o sea, los abogados que lo tienen que perseguir. No, un fiscal no defiende a alguien, un fiscal siempre denuncia, investiga y tiene a la policía. En la ley y el orden son los que trabajan con los personajes. Sí, Y- en las audiencias, por ejemplo, ¿Sabes digo, por qué fue la tapa de Sí, este sí, está muy programa? bien. los ¿no? periodistas que podemos, por suerte, estar en las audiencias, cuando vas está claramente definido. Están el juez adelante y en una parte está la fiscalía con su representante, con su fiscal, y al lado están la víctima, el victimario que es acusado con sus abogados, y también pueden estar las partes de las víctimas. Está bien, entonces, entra una denuncia por la policía seguramente, puede ser en fiscalía directo, pero generalmente los políticos dicen, yo voy a fiscalía a Claro. denunciar, como que... Porque genera un hecho público, mediático. Es sí. mucho más cool ir a fiscalía que a la comisaría, ¿no? Sí, sí. O sea, imagínate. Pero- ¿Y por qué mucha gente piensa que los fiscales tienen que ser imparciales, cuando en realidad forman parte de un lado? Porque viene de una cultura de cómo era anteriormente el sistema. En el sistema inquisitivo la fiscalía era como una sombra del Poder Judicial. Entonces el que investigaba era el juez, que tenía que ser imparcial. Era como una especie de Frankenstein que se deslindaba dos personalidades. Primero perseguía a alguien, parcializado, porque buscaba que imputarle algo a alguien, y después se sacaba esa capa y decía, bueno, ahora yo voy a ser justo e imparcial y voy a resolver si alguien en realidad cometió o no los delitos que yo le inicié, que yo Claro. dije que ya había cometido. Era algo... las personas que estaban procesadas tenían todas las de perder, salvo que cambiara el juez. Por algo antes no habían, el índice de absoluciones era del 2%. Entonces
Entonces, el fiscal era como una sombra, entonces estaba como atado a ese juez. Claro. Y entonces esta cuestión de la imparcialidad como se llevaba puesto también al fiscal. Cuando ahora están bien definidos los roles, los fiscales lo que tienen que ser es objetivos. No tienen que ser, no tiene que haber animosidad en la persecución de un delito. Pero evidentemente la fiscalía lo que está haciendo es representar al Estado en la acusación a alguien de cometer un delito. En una parte. El que tiene que ser imparcial es el Es el juez, juez, claro. que mira lo que dice la fiscalía, lo que dice la defensa del imputado, y ahí resuelve en base a esas dos posturas. Claro, entonces cuando alguien dice que esta es amiga nuestra, es como, no sé, que en teoría, no digo que pasa como que investigue con menos ganas o que se haga la que no vio algo de la investigación. Sí, es claro. lo que pedirían. Es no ser objetiva en realidad, ¿no? En cierto modo. Exacto. Pero bueno, entonces entra una denuncia, siguiendo el camino, en fiscalía o en policía. Y ahí se le asigna un fiscal. ¿Cómo se le asigna? ¿Cómo funciona lo de la DPA? Esto va la a un Dirección de Depuración. Hay un departamento, primero las denuncias tienen diferentes formas de asignarse. Yo vengo saliendo del turno penal en donde la policía me comunica un hecho constantemente, durante 8 días me va comunicando hechos, y lo que pasa en ese momento es que yo me voy autoasignando las novedades. Es el fiscal mismo que ingresa al sistema y dice, esto me dijo la policía que había pasado, entonces va asignándose las propias novedades. Fuera del turno es este departamento de depuración, priorización y asignación el que asigna las novedades. Entonces lo asigna en base a criterios objetivos. Cuándo fue el hecho, cuándo se dio el delito y qué fiscalía estaba de turno cuando se dio el delito. Si eso no se puede precisar, se busca ver cuándo se presentó la denuncia. Por eso muchas veces se dice, hay gente que presenta la denuncia un día tal porque busca que esté de turno tal fiscalía. Okay. Ahora hay una modificación de la ley para que eso sea aleatorio, o sea, la fiscalía va a depurar y va a priorizar y en determinado momento lo va a meter en un bolillero y eso se va a asignar a la fiscalía que le toque. ¿Y no hay fiscales más especializados en un caso, en un tema o en otro? Sí. Hay fiscalías especializadas, por ejemplo, hay fiscalías especializadas en homicidios, en estupefacientes, en delitos económicos, en lavado de activos. ¿Y en el bolillero no perdés eso un poco? Justamente lo que no hizo la norma fue distinguir entre especialidad. La responsabilidad institucional de la Fiscalía, tanto del doctor Gómez como de la doctora Ferrero, es lo que hizo tratar de instrumentar un sistema que tenga en cuenta la especialidad. Claro. Si no, se metería todo en una bolsa, como quería el sistema político, como se aprobó en la norma, se metería todo en una bolsa y después con el bolillero iría para cualquier fiscalía. A mí me podría tocar una cuestión de estupefacientes cuando no tengo esa expertise y hay otra, ¿no? Esa experiencia, el haber trabajado en eso y lo va a entender, lo tendría que entender otra fiscalía. Entonces, eso la fiscalía lo arregló, lo acondicionó para que ahora cuando el sistema se ponga en práctica, eso también sea posible asignarle la fiscalía que sea especializada. Está bien, entonces por eso cuando en primer lugar le dan el caso de Penades a la fiscal Alfaro, que ahí Iturralde es que hace dice que fue por él. mensajes y él dice que hizo que se lo cambiaran a Guione. Yo vi que en otras entrevistas explicás que en realidad fue con criterios objetivos de cómo funciona la dirección. Porque puede pasar que se te asigne una novedad y los plazos para protestar la asignación son muy cortos. 72 horas, ¿no? Sí, claro. Entonces, si vos no te das cuenta que eso está en tu bandeja, podés dejarlo pasar y cuando querés ver ya no tenés derecho al pataleo. Acá lo que hacen, lo que hizo esta fiscal fue fijarse que estaba esta novedad y dijo, no, yo no me voy a quedar con esta novedad. Es una fiscal que ha sido expuesta terriblemente mediáticamente. Hay algunos colegas de ustedes que la han destrozado mediáticamente a la fiscal Alfaro. Ya vemos que actores políticos también. Basta ver el WhatsApp de Iturralde y basta ver las declaraciones públicas esta vez de Botana al respecto. Entonces, lo que hizo, dijo, voy a fijarme si objetivamente esta denuncia me corresponde. Y protestó por criterios objetivos. Objetivamente no me corresponde a mí y lo que tenés que hacer cuando, según el sistema de la Fiscalía, tenés que decir, si vos entendés que no te toca a vos, ¿a quién le toca? Entonces cuando vos decís, le toca, ella habrá dicho, le toca a la fiscal Guione, le pasan el caso a la doctora Guione y dijo, sí, objetivamente me toca a mí y se quedó con el caso. Ese es el trámite que se lleva adelante para que terminara en Guione. Dudo que haya influido en absoluto
las declaraciones de Iturralde. Bueno, y ahí Pero tenemos... no se puede descartar tampoco. No se puede descartar. Claro, Yo digo, no. de O acuerdo puede ser a todo lo un que... mix de cosas también. Bueno, ahí tenemos la denuncia, ya tiene fiscal asignado. Ahí entra... Una puntualización nomás. Yo lo que sí es un hecho de la realidad, es que esta persona hizo esas declaraciones para lograr condicionar la realidad y debe haber sido un condimento que haya tomado Alfaro en cuenta. Si ya está empezando este actor político a decir estas cosas de la fiscalía, yo me voy a fijar si esto está bien asignado a mí. Digo, Claro. es un motivo, la exposición pública y mediática que hacen, las acusaciones que se hacen por estos actores, tiene incidencia en que uno cuando recibe esta novedad, yo lo digo públicamente, preferimos tener una causa de narcotráfico en donde corra riesgo tu integridad física a tener una causa de estas en donde mediáticamente te destrozan la vida. Preferís que te agarre Marcet que Nacho Álvarez, clarito. O breve, depende de qué lado estés. Sí. Y bueno, ahí siguiendo el curso de una denuncia X, ya tiene fiscal asignado. ¿Cómo empieza el proceso? Todavía no, o sea, porque mucha gente piensa como, Penades ya está condenado. Y Penades no está condenado, No. pero mediáticamente se confunde. Vos ves una foto de alguien yendo a la cárcel y es como, bueno, listo. Sí, fue enviado a Pero, prisión. Claro. Igual la aclaremos prisión un poco los preventiva te la tantos. dan porque hay, o sea, porque Sí, hay sí. elementos, ¿no? Como para que tengan una Es prisión tarea de preventiva. los que saben, que Sí. saben cómo funciona esto, aclararlo. Que, por ejemplo, no es lo que hizo ayer Botana. O sea, es decir, esto de confundir, es decir, bueno, ¿por qué se lo persigue a Ignacio Álvarez y no a Preves si los dos filtran? Hay que aclarar, a Ignacio Álvarez se le inició una causa penal porque estaba filtrando un audio con contenido sexual sin consentimiento de la víctima. Sí. De la persona que participaba en ese audio. La tarea de los periodistas no es criminalizable por el mero hecho en sí de haber difundido una información. Era porque estaba en un delito tipificado como un delito. Después que la denuncia ingresa a la Fiscalía, que la Fiscalía tiene las evidencias, lo que hace es decir, este cúmulo de evidencias me indican de forma inicial que esta persona cometió tal delito, entonces yo voy a pedir que se lo impute. Va ante el juez, le dice, hay tales hechos, hay tales evidencias, hay tal delito, voy a pedir que se inicie la investigación formalizada. Una defensa va a decir, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tengo tales puntualizaciones, y ahí la Fiscalía puede pedir una medida cautelar o no. Las medidas cautelares no necesariamente se piden cuando se hace una formalización, se piden cuando hay un riesgo. El riesgo acá, yo no tengo presente si estos son los riesgos, pero me parece evidente que es peligro para el entorpecimiento de la investigación, peligro de fuga y también una situación de riesgo para la víctimas. sociedad Y las víctimas. O sea, lo que pasa es que el riesgo, solemos atar el riesgo, el peligro de entorpecimiento para la investigación con el riesgo a las Claro. víctimas, porque quienes iban a declarar en este caso eran justamente las víctimas. Entonces, todo este cúmulo de riesgos procesales de que si la persona no está en prisión pueden darse, es lo que amerita que se le imponga una medida cautelar por determinado tiempo y a esos efectos. No es para que adelante pena, no es que el juez le está diciendo. Lo que sí toma en cuenta el juez es que el fiscal tiene un caso sólido, que tiene un caso que tiene apariencia de poder llegar a un juicio y poder sostenerse con una culpabilidad. Eso sí lo tiene que evaluar el juez. Claro, por eso, o sea, que Penades esté preso no quiere decir solo, bueno, tiene poder y puede amedrentar. Además, Hay apariencia de que hay esto solidez hay en el caso, andamiaje en hay su solidez caso. en el caso de la Fiscalía. Si en el caso de la Fiscalía no es sólido y están los riesgos, no se puede imponer medida cautelar. Claro. Y si el caso de la Fiscalía es sólido, pero no hay ningún riesgo, tampoco se puede imponer medida cautelar. William, mencionabas las declaraciones de ayer de Sergio Botana. Para quienes no la vieron, lo que Sergio Botana en Lado B en TV Ciudad el día de ayer dice es: ya sabíamos que se actuaba Mariana Alfaro, otra fiscal, Penades estaba precondenado. Iturralde se movió por una causa correcta, tratando de que un ciudadano tenga un proceso justo. ¿Qué opinión te merece esto, Maca? Me parecen unas fuertes declaraciones, porque de alguna forma está Unas polémicas declaraciones. muy polémicas. Ok. Está diciendo básicamente que lo que Iturralde la intención de Iturralde estaba bien, porque era una causa correcta. O sea, intentar que la fiscal Alfaro no agarrara el caso, que recordemos que en los chats que difundimos en búsqueda, era Iturralde mandando un link de una noticia del Observador que decía que Alfaro se había apartado de esta causa
y decía, esta es una HDP, si todo sale bien se la tienen que asignar a Guiones. O sea, es esta misma fiscal. Claro. Botana diciendo, o sea, un Eso está senador del bien. Partido Nacional diciendo que está bien. Sí, sí, fue tremendo, fue la impunidad de tipo, sí, tal cual, todos lo Total. pensábamos, estuvo bárbaro, ¿no? Pero William, ¿es tan fácil cambiar, presionar para que... ¿Es fácil desde un partido político presionar para que te cambien la fiscal de un caso? Lo que se demuestra es una intención. Lo que hay que tener en cuenta también que todos estos actores después tienen incidencia también en lo que pasa en la fiscalía. Tienen incidencia porque son dirigentes de actores políticos que tienen representación parlamentaria o en este caso es el presidente del partido político del cual es el presidente de la República. Entonces, después, cuando va un proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo por la Fiscalía, Claro. cuando va al Senado, cuando va a la Cámara de Diputados y tiene los resultados que tienen, o sea, nulos, O sea, que no les dan plata. ahí se materializa una visión negativa que todos estos actores demuestran en sus declaraciones públicas y en sus conversaciones privadas. Entonces, esta lógica de ir contra la Fiscalía tiene, si bien capaz que no tiene su impacto en la realidad, es decir, no lograron que a las pruebas me remito, no Cambiar de lograron fiscal. torcer la Sí. voluntad de la fiscal Guione, tan es así que la causa está teniendo este trayecto que está teniendo. Pero sí, cuando en el mismo tiempo que se estaba dando esto, iba una ley de rendición de cuentas al Parlamento y de 16 millones que pidió la Fiscalía para crear una Fiscalía Anticorrupción, para crear fiscalías de ejecución. Lo Y de de la cárceles. Fiscalía Claro. de Anticorrupción a mí me parece paradójico, Claro, porque es como, justamente... no te vamos a votar para que nos investigues. Claro. Sí, pero- ustedes quieren que se acabe la joda al me final, estás pidiendo claro. plata para que me Y investigues. ahí también hay un tema que es que más allá de la injerencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura en las instrucciones generales, también está que es el poder legislativo el que vota el presupuesto a Fiscalía. Obviamente, siempre se pone sobre la mesa de no están dando los recursos para investigar, quieren que vayan las causas rápido o se quejan de la diferencia de velocidades o, por ejemplo, Fiscalía de Lavado de Activos no tiene un contador. ¿Y para qué precisan? Que usen calculadoras, por favor. Sí, esto puede Total, ser o sea, una- ¿quién quiere investigar el lavado de activos en Uruguay? Si Uruguay puede ser una buena plaza financiera abierta, puede llegar millones de dólares de distintos países sin mucha trazabilidad financiera. No, efectivamente es un tema bien complicado y también la JUTEP ha denunciado restricciones presupuestales importantes, ¿no? para investigar, la Senaclaf también. Me gustaría llegar a la parte de las filtraciones, o sea, para entender, se puede filtrar tanto, o sea, se puede filtrar contenido de las causas, tanto de Fiscalía como del Ministerio del Interior. Para eso creo que... más, o a las propias víctimas, o los Los abogados, abogados. o los actuarios. No, y también hay una parte que es pública. Hay algunas Cuando digo Fiscalía, incluyo a las partes que están siendo parte del proceso. No, bueno, pero es un una abogado, distinción un imputado, importante. el abogado. Y no es parte de Pueden Fiscalía. filtrar Lo que pasa en Fiscalía, quise decir, ok, tan- sí, está bien, está bien. Pueden filtrar información tantos intervinientes que tengan acceso a la información. Claro. Quienes ¿Cuáles tengan son esos acceso a la actores? En general. Bueno, en general está, vos podés ir a buscar en la mayoría de las carpetas de investigación como periodistas o como ciudadanos, podés ir con el IUE, que es digamos, la Un número identificación de cada causa, podés ir al juzgado y pedir, quiero ver este expediente. Y ahí te van a dar el expediente público y podés pedir incluso que te pasen las audiencias en un pendrive. Vas con un pendrive y te dan las audiencias. Eso es en las causas que son públicas. Claro. Pero estas causas, como obviamente delitos sexuales, que son reservadas, como la de Gustavo Penades, vos no podés ir a pedir la carpeta. ¿Y las ¿Quiénes de tienen acceso a corrupción? esa carpeta? Por ejemplo, Sí. la Astesiano, por ejemplo, Cuando está en era una cosa- investigación, cuando no está formalizada, digamos, cuando está en la parte que están investigando, pero todavía no está avanzado, ahí Es no podés reservado. acceder, ahí Claro. es reservado. Después sí podés ir a pedir las audiencias o podés incluso presenciar las audiencias. Y lo que tiene, en los casos de los delitos sexuales, quienes tienen acceso son los fiscales, los abogados de las víctimas y de los acusados, en este caso de Penades y de las víctimas, y obviamente la fiscalía. No hacía a la Y el- identidad y de las el- víctimas, ¿no? Que eso es algo No, que... la identidad de las víctimas está reservada. Claro. O sea, la defensa de Penades no sabe quiénes son las Claro. víctimas. Tiene algunos datos muy básicos de las entrevistas que se realizaron, las declaraciones anticipadas que decía William. Datos muy básicos, pero no sabe nombre, edad, apellido, ni siquiera la edad de las personas. Sí. Está muy Y mi duda principal es,
¿qué está pasando más que nada últimamente? Que a vos te incautan el celular porque estás en un proceso de investigación, te revisa, te ven todo lo del celular, o sea, es decir, te agarran toda tu huella digital, ¿no? Que no es únicamente hacer escuchas de una conversación en puntual en un contexto, sino que te agarran todo el celular y termina quedando involucrada otra gente por chats que te encuentran a vos con otra gente, más allá de que los chats están mal en sí. Además con el aditivo de que Está defendiendo al pobre Iturralde que no le incautaron el celular y cayó igual. no estoy defendiendo al pobre Iturralde, pero en principio pero lo que le puede pasar a cualquiera. Como eso. procedimiento le veo cierta debilidad en las garantías, porque como aditivo el celular termina en la prensa también. Yo si hubiera tenido celular, o sea, Miedo al Éxito hubiera hecho un especial para publicarlo. O sea, nada más alejado de quejarme de que el periodismo publique estas cosas. Lo entiendo, o sea, hay interés público, pero digo, como un ciudadano, o sea, ¿qué garantía me dan a mí de que le están agarrando el celular a un conocido, a un colega, a un socio, le ven los chats conmigo y capaz que termino cayendo yo y todavía se termina entrando la opinión pública de eso? Eso pasó con Astesiana, por ejemplo, que eso ya lo vimos. Sí. Es complicado eso, ¿no? Ayer hablábamos de eso. ¿Qué pasó con Sí, Astesiana? lo que pasa... Bueno, con Astesiana en su momento hubo causas que surgieron a partir del celular. ¿Cuál? O sea, con las derivaciones, Todas por las ejemplo, la de los derivaciones no pasaportes. tenían, La de espionaje, Claro, por ejemplo. la de espionaje. Ok. Esto habían surgido con la lectura de los chats que incluso Claro. la fiscalía, algunas de las cosas se enteró a través de la prensa, porque obviamente el poder de procesar toda esa información, capaz que está bueno contextualizar. El Ministerio del Interior es el que hace ese análisis de los celulares, y ahí lo que hace es una extracción de todos los datos que están en el celular, arma un PDF extenso o dependiendo de únicamente de la información de los últimos 6 meses. Para atrás no tiene el poder de, digamos, de extraer la información toda tu huella de los digital, últimos... no te Ok, preocupes. bien, Claro, buen o sea que dato, lo que dijiste buen hace 6 dato. meses ya Buen dato. se borró. ¿En serio? Bien. Sí. Y después de ahí lo que hace es arma como un PDF extenso con todas las conversaciones, con varias carpetas también, con todas las fotos, los audios, los videos que pasaste en todo tu celular, y a partir de eso le hace un informe a la fiscalía. O sea, al fiscal, en base a lo que el fiscal le pide, entiendo que es... Sí, es así. Entonces le hace un informe, y ese es el informe con el que la fiscalía usa, porque obviamente no puede leer, en este caso, 100.000 páginas, 200.000 páginas de un PDF con conversaciones que muchas no tienen que ver. Es eso, obviamente. Hay buscan conversaciones privadas. Palabras claves. Mi pregunta igual es ahí. ¿Cuál es la diferencia para que sea válido como prueba una escucha telefónica con un chat? ¿Por qué? Porque intuitivamente, yo que soy una persona que simplemente consumo justicia, sí, pero nunca estuve cerca de ella, intuitivamente, por lo que tengo entendido, una escucha telefónica para que sea válida en un proceso Tiene que judicial, estar exacto, y no es todas las escuchas que vos siempre tuviste o en los últimos 6 meses. Con los chats pasa otra cosa, que es todo lo que está en tu celular puede llegar a ser usado como prueba. Hay que hacer, esas son cuestiones que nos van surgiendo como Estado y que no están reguladas. Esto de ¿para qué se incauta un celular? Se incauta un celular para extraer información que sirve a una causa determinada. Lo que no sirve para esa causa no podría ser parte de, no podría ser incorporado a una carpeta fiscal. En cuanto a... Hay que abrir otra. Si de ese descubrimiento necesario, porque hay cosas que son de descubrimiento necesario, si ustedes están buscando una información y descubren que alguien está confesando ahí que comete otro delito, es el Estado viendo que alguien está revelando eso y debería ser parte también de otra investigación. Porque por una cuestión de privacidad, o sea, esto es una invasión de la privacidad que creo que acá la vorágine de todo esto se llevó puesta la regulación, que no existe. Entonces no existe protocolización de cómo se hace la extracción y cómo se diligencia la información en la policía, después en la fiscalía, qué pasa con eso, no está estandarizado, no está protocolizado. Entonces se dan todos estos problemas que lo tenemos que ver también en clave institucional. Esto pueden ser problemas también para el Estado como persecutor penal, porque al ir ante un juez siempre va a haber una defensa cuestionando la manera en que se accedió a eso. Entonces, si el Estado lo tiene estandarizado y protocolizado, de esa forma va a decir, yo estuve cumpliendo estos protocolos y por esto esta información está presentada acá de esta forma. Sí.
Bueno. Te sumo por último para finalizar este tema que les agradezco haberlo podido conversar. Escuchaba una entrevista de Goñi el día de ayer en donde decía, a todo esto se le suma el riesgo de que el hecho de que a vos te agarren en tu celular y que te vean todo, pueden encontrarte cosas, incluso cosas que no son políticas o de interés público, pero sí son de interés privado y que si caen en malas manos te pueden extorsionar. Entonces es como que Es delicado. a vos te agarran el celular y es como que abrís el corazón, ¿no? Sí. Suerte en pila. De hecho, tengo el caso de un conocido que cae en prisión por microtráfico por el celular de otra persona. Y es tipo... Bueno, Sí. No, y ahí entra lo que vos decías, el tema de las filtraciones, que en realidad nosotros lo recibimos de diversas fuentes, los periodistas hemos recibido esas filtraciones que no son un problema del periodismo. O sea, el periodista lo que recibe es información. Obviamente ahí está nuestra responsabilidad, yo estoy analizando el celular y obviamente si veo una conversación privada no me interesa Claro. leerlo, pero además no voy a publicar. Por suerte no estamos en un país donde esas cosas son de interés público. Pero y capaz que un donde se policías, si ve que un senador está engañando a su mujer, sí. como Claro. que se puede usar Y la le extorsión o y igual le puede no poner sé precio que a lo eso. Yo sepas. estoy hablando de mi lado como No, periodista. todo clarísimo, todo clarísimo. Bueno, y esto que decís, en el momento que se deciden qué pruebas se admiten o no, esa es la etapa procesal, ¿no? Esa es para ahí, cerrar Ahí el ya camino es- de la denuncia. Ahí ya es el juicio. Después de la formalización, el fiscal puede seguir investigando un tiempo más ya con la persona formalizada, en prisión preventiva o sin una medida cautelar. Hasta que llega un momento que lo tiene que acusar. Lo acusa, dice, ahora sí, tengo todo el convencimiento de que esta persona hizo tal cosa, lo acusa, va a una audiencia que es de control de acusación y ahí se define qué pruebas van y qué pruebas no van. Y ahí termina la función del juez de garantías. Sí. El juez de garantías se retira porque ya las garantías están cumplidas y pasa al juez de juicio, es otro juez. O sea que aquel juez que vio que había un caso sólido de la fiscalía para llevarlo a prisión a partir de riesgos, ahora sale del Bien, caso para que sea un juez que no tiene idea de lo que ha pasado anteriormente y dice, bueno, ahora voy a ver qué es lo que me presentan acá delante de mí, qué se diligencia, qué pruebas hay, qué dice un testigo, lo ve desde Con ojos frescos. con ojos frescos para ver si tiene razón la fiscalía o tiene razón la defensa. Está muy bien. Y bueno, y después se puede apelar, todo eso, Totalmente, después de sí. que falla. Pero quiero cumplirte con lo que te prometí, que era que a las 10 te liberaba. Son 10:02, así que si tienes una última... ¿Qué pasa con el, no, igual con el ya audio no- de Ione y Nacho Álvarez? Ya ¿Puede no ser la estoy, última? no tengo la premura que tenía anteriormente. Muy bien, Está entonces bien. tengo una pregunta para hacerte, sí, que es ¿por qué se filtran los chats del caso Astesiano con mucha gente y no con el presidente de la República? No sé. Eso ¿Para Maca? ¿Esa es para Maca capaz? Sí, esa para Maca. O sea, ¿tienen algún estatus jurídico diferente? ¿Están más reservados los chats de Astesiano con el presidente que los de Astesiano y todo el resto de la gente que se filtraron? no sé cómo es. O sea, porque partimos de algo que está mal. O sea, la filtración es algo que está mal. Entonces, quien lo hace lo hace de forma indebida y lo hace de forma intencionada. O sea, lo Ahí hace es la buscando persona un que fin. filtra la información original que le llega a un periodista. Eso. Yo no sé en completo cuál fue en la totalidad de la información que recibió el periodista. Claro, Porque, sí. ahí o sea, un periodista recibe una información de un celular que se supone que tiene todo, pero por ejemplo, puede que no haya conversaciones con esa persona. Hablamos de esos 6 meses. Entiendo que ahí puede haber habido conversaciones. Yo no sé qué información tenían los periodistas que accedieron al celular, si accedieron en completo o si les dieron una parte. Porque eso puede pasar. La intención del que filtra, obviamente, a veces, en las personas que filtran información puede haber una intención de que se sepa la verdad, pero también puede haber una intención, obviamente, política o de otro interés. Bien. Yo tengo otra. Si efectivamente la fiscal Guione muestra como... Porque trascendió que la fiscal Guione dijo en audiencia que ella tenía un audio del periodista Nacho Álvarez diciéndole a Paula Díaz, la mujer trans que había acusado a Orsi de violentarla, diciéndole él a ella cómo declarar. Si efectivamente sale eso, ¿Nacho le puede caber alguna condena o no? ¿Solamente condena moral por operador político siendo periodista?
Prefiero no sabemos. contestar. Preferís no contestar, perfecto. Se reserva el derecho a... No, porque son cuestiones que tienen que ver con si hay delito o no hay delito. Muchas veces me preguntaban cómo pasó lo del documento en la torre ejecutiva, si se rompió o no se rompió. Hay si se me consulta si qué delito cabe o no. Yo prefiero no aventurar una opinión cuando hay un equipo fiscal trabajando que después de que surjan las evidencias va a llegar a las conclusiones, y tal vez el hecho de que yo opine de una forma u otra puede condicionar, sí, claro, o puede entorpecer esa investigación. Está bien. ¿Cuándo fue? El domingo, en La Letra Chica, Eduardo Preve presentó información respecto a que esta filtración seguramente hubiera sido, cuando digo esta información estoy hablando de los chats entre Iturralde y Penades, y lo que se ha filtrado el caso haya salido desde el Ministerio del Interior porque Fiscalía no había accedido a la totalidad del contenido. De hecho, y se los quiero consultar también, pasó un poco desapercibido, pero la Fiscalía en este caso allanó a la policía criminal, ¿no? A criminalística de la policía. No, a crimen organizado. Sí, lo que pasó fue que Eduardo Preve, capaz que voy a hacer una breve cronología. Dale. Eduardo Preve publicó periodista Eduardo Preve publicó ciertos audios vinculados que estaban con este celular de Penades. A partir de eso, la fiscal se dio cuenta de que ella no tenía acceso a estos audios y que sí había tenido un periodista, porque en los datos que le habían llegado a ella cuando quería abrir los audios y los videos que están en la carpeta que hace la extracción de la policía, están separados en una carpeta. Cuando ella quería abrir un audio o un video, tenía que poner una contraseña. Estaban encriptados. Claro. Entonces, lo que se dio cuenta es que la información que había accedido el periodista de la extracción del celular de Penades era otra a la que tenía la fiscalía. Entonces, lo que hizo fue mandar a Asuntos Internos, que es la policía que investiga a la policía. Claro. Está dentro del Ministerio del Interior, pero cuando hay investigaciones que investigan a policías, lo hace Asuntos Internos. Asuntos Internos se llevó ciertos celulares, digamos, dispositivos, para hacer una nueva extracción de esos celulares. Y ahí fue lo que sucedió en la audiencia de la semana pasada de Gustavo Penades, que en realidad lo que se iban a discutir eran otras cuestiones del caso, unos pedidos de la defensa de Penades. Ahí ella fue que dijo estas graves acusaciones de que la policía la jodió, así, o sea, esas palabras se utilizó, me jodieron, porque en realidad no le habían dado todo lo que ella considera le deberían haber dado. Eso es muy fuerte, es verdad, pasó relativamente desapercibido. De hecho, lo comentamos afuera del aire, tipo, che, ¿viste que hoy pasó esto? Sí, no, ni idea que estará pasando. A la semana, Macarena hace caer al presidente del Partido Nacional. Pero es que claro, si no hubiese quedado, porque yo pensé que como que alguien más lo iba a levantar, dije como si esto realmente es tan grave, va a ser más espuma, y no hizo. No, se levantó eso. Sí, pero no hizo mucha la espuma. Chiquita. ¿Por qué la policía le da parte parcial del contenido a la fiscal? ¿Por qué pasa esto? ¿O quién decide eso? ¿En qué órbita está esa decisión? Pasa que hay partes que no sabemos. Claro, cuando hay la incautación de un celular y toda esta extracción y se sigue todo este trasiego ahí entre la policía, y ante la imposibilidad de analizar por parte de un equipo fiscal de 3 personas que tienen 900 causas también, uno se apoya en la policía, se apoya completamente en la policía porque son nuestros auxiliares, entonces hace plena fe de lo que está analizando y te está dando la policía, es fidedigno. En el 90% de los casos debe pasar que la policía te da lo que realmente corresponde y hacen bien su trabajo. Acá estamos hablando de anomalías. Entonces, porque es otra vez un caso de incidencia por parte del Poder Ejecutivo sobre, en este caso, el Ministerio del Interior. Y también lo que refleja también, creo, es una falta de recursos en la Fiscalía, porque obviamente yo me pongo a analizar el celular de Penades y tengo un montón de tiempos y le puedo dedicar un montón de días a ir buscando cosas. La fiscal tiene otros 300 casos, otros 900 casos, entonces obviamente no puede estar bajando en un PDF viendo las conversaciones. De hecho, perdón, pero solamente en Uruguay... un periodista le avisa a una fiscal, che, mirá que está esto en el caso, y la fiscal va y se da cuenta que no tenía acceso a eso y todavía que no había investigado. O sea, es como... es terrible. Parece de lata a veces. Bueno, por suerte estamos nosotros entonces. Por suerte están ustedes, totalmente. Pero es increíble cómo tiene que ir un periodista. Porque también con el caso Astesiano y Fossati, los periodistas a veces iban a avisarle a la fiscal, che, mirá que pasó esto también en este caso y tenés esta punta para investigar. Ah, ok, habrá otra investigación de esto. Y es tipo, si tan solo algún periodista de estos trabajara en fiscalía, ¿no? Bueno, si Fiscalía tuviese los recursos
para no necesitar Sí. que el periodismo Es haga eso. increíble. Es Sí. que Puedo tener nos decía, recursos. hay gente que nos dice, ustedes no tienen una persona en la fiscalía que controle los informes que le hace la policía, o sea, cotejar que aleatoriamente o allá cada tanto de un teléfono, si lo que te dio la policía realmente era lo que estaba. Hacerlo Sí, aleatorio sí. para ver si Sí, sí. no hay anomalías o no hay inconsistencias, si Sí. se pueden mejorar los procedimientos. No, y después en tenemos este caso problema. también en lo de Iturralde, que en los chats que publicamos entre Iturralde y Penades en realidad no tienen que ver con la causa Penades, tampoco tienen que ver con un delito, era una falta ética, que en realidad a la Fiscalía no le interesaba investigarlo, o sea, en realidad y el interés periodístico Era que mucho más evaluamos periodístico nosotros que- era otro. Sí. Les tengo que hacer una pregunta porque nos pusieron plata y cuando nos ponen plata para preguntarla tenemos que hacer, que dice, me gustaría saber si pueden hablar sobre el tema de una justicia para los que tienen plata y para los que no la tienen, si es efectivamente así o tiene que ver con la disposición de las personas. Creo que ahí entran a jugar muchísimas cosas en el sentido de cuando una persona hace una denuncia y esa denuncia tiene como un seguimiento, una constancia, porque tiene un abogado particular, entonces evidentemente tiene posibilidad a través de recursos de seguir más su caso. También pasa cuando alguien es imputado, pero esto ya es como un diseño de sistema. Las personas que cometen hurto, basta con ver quiénes son los que están en prisión para darse cuenta que en cierto sentido estas afirmaciones tienen su que ver. Lo que pasa que es muy difícil para los estados, para la fiscalía, para nuestra fiscalía con estas debilidades que tiene, ir contra el poder económico, o sea, lavado de activos, crimen organizado, narcotráfico de alta escala. Entonces, termina el Estado siendo efectivo en criminalizar a aquellas personas que son de las bajas esferas, que no significa que el Estado no tiene que criminalizar eso, porque también están cometiendo delitos. Lo que tienen que hacer es mejorar las imputaciones en aquellas causas que son las que a la larga terminan generando más daño, ¿no? Obviamente la corrupción pública genera un daño brutal en la institucionalidad. El crimen organizado también, el lavado de activos y el narcotráfico. Y ahí también, o sea, un tema, hablando con, que yo que cubro judiciales en búsqueda, hablando con como abogados de oficio y hablando con abogados privados, te das cuenta también de los recursos para hacer esa como contrainvestigación, porque está la fiscalía investigando por su cuenta y obviamente cuando los abogados son privados y tienen otros recursos porque tienen gente trabajando, por ejemplo, en el caso de Orsi, la denuncia falsa, Jorge Díaz y todo el equipo, tuvieron un equipo de personas, de 15 personas investigando, obviamente esos recursos, un abogado de oficio no los tiene, el abogado de oficio tiene, le cae un caso que a veces le cae después de que renuncian abogados privados al caso, casi sobre la fecha de la audiencia y con ella, la misma persona tiene que ir al lugar donde viven a ver si hay un vecino o intentar contactar a la familia. A veces llegan, me ha pasado de presenciar, estar en el juzgado y que llegue una persona y dice, no, es que en realidad, o un imputado que diga, mi familia no se va a enterar en 15 días que yo estoy en la cárcel porque yo no tengo forma de contactarlos y ellos no saben que me detuvieron. Esas cosas pasan y ahí hay una diferencia entre quienes tienen recursos para un abogado particular y quienes no tienen. Y también el Código Penal en general, ¿no te parece que está como también se criminaliza mucho más, por ejemplo, capaz una rapiña que una estafa y en realidad capaz que una estafa te caga el la vida microtráfico mucho que el más? lavado. Técnicamente eso se conoce como dosimetría penal y es un problema que se tiene en cuanto a... Pero son decisiones del Estado, de los gobiernos, de los poderes legislativos en su conjunto que deciden, y sobre todo porque muchas veces el derecho penal sirve como un símbolo también. Cuando la inseguridad empieza a ser un problema, se prefiere legislar y aumentar penas, como dar la sensación de que se está haciendo algo. Sí, al grito de la tribuna. Entonces aparece la facilidad esta de, bueno, en determinado momento se había aumentado las penas, ahora en este periodo legislativo, de los hurtos de cables. O sea, es como la respuesta. En un día en el Parlamento fue el Ministerio del Interior, dijo, tenemos este problema. Y ese mismo día se aprobó aumentar el doble la pena del hurto de cables, de 12 a 24 meses, generando la inconsistencia de que robar cables era más grave que cometer una rapiña sin que llegase a consumarse. Por ejemplo, alguien emplea violencia para sacar un celular y lo atrapan en ese momento, era más leve, por más que haya desplegado toda la violencia, era más leve en el mínimo
que robar cables en la calle. Total, increíble. Te hago una pregunta. Te vi en una entrevista que dijiste que con la LUC se le sacó potestades a Fiscalía. ¿Qué potestades se le Por sacó? ejemplo, la Fiscalía ya no puede ver la posibilidad de acordar con la defensa la suspensión condicional del proceso. Es que alguien comete un delito, recibe determinadas obligaciones y si cumple esas obligaciones se le borra el antecedente. Eso ya no está más. Se le restringió la posibilidad de archivar causas por principio de oportunidad. O sea, ¿Cómo que qué es principio de oportunidad? Y por ejemplo, alguien roba panchos en un supermercado y Sí. la Fiscalía dice, bueno, son 500 pesos, entonces no para comer. no vamos a hacer reproche penal, entonces vamos a archivar esta causa. Es tan engorroso hacerlo que se ha desestimulado la aplicación del archivo por principio de oportunidad. La Fiscalía también antes tenía más posibilidades de hacer juicios abreviados, eso ha sido restringido. Bueno, aclaremos eso, lo que es que, claro, cuando algunos delitos tienen menos de cierta pena, no sé cuánto es. Cuando tienen más de 4 años de mínima, no se puede hacer juicios Sí, abreviados. pero cuando tienen menos, se puede, en vez de hacer todo el juicio, Claro. acordar una pena. O sea, La fiscalía decir- y la parte, o sea, la declararse parte acusada, culpable se por declara una- culpable, reconoce lo que hizo por a una pena cambio de menor. reducir hasta un tercio la pena. Sí. Y eso está bueno para la Fiscalía también para Está bueno bajarles. para el Estado. Para Está el bueno Estado. para el Estado porque no gasta recursos en hacer un juicio de una persona que dice, yo ya hice eso. Muchas veces, pues, en esto del proceso abreviado que ha sido demonizado, la persona misma reclama que se le haga el juicio abreviado porque en realidad todo el transitar una prisión preventiva en el módulo 8 del CONCAR, el venir a las audiencias, el transitar por el juicio, después las otras etapas para que quede firme la condena. Entonces la persona sabe que ese día se le impone una pena y a partir de ahí ya puede redimir pena, ya puede trabajar, estudiar, puede acortar el plazo de la condena. Hay un montón de beneficios que tiene el proceso abreviado que en la demonización no se lo ve, y como en realidad lo que vemos es que hay gente que tiene decisión sobre la Fiscalía que no conoce lo que hace la Fiscalía, se guía por mitos respecto a lo que ocurre en la Fiscalía. Y se decía, Algún bueno, senador, por ejemplo. hay penas de papel, se aplican penas de papel a raíz de procesos abreviados, entonces vamos a cambiarle para que los fiscales no puedan pactar en 4 paredes con un abogado defensor qué delitos se cometen y qué no. Creo que esa falta de conocer cabalmente la realidad y no a partir de trascendidos es lo que ha llevado muchísima legislación que ha retraído el trabajo de la Fiscalía. William, ¿y qué se plantea hacer la Fiscalía para combatir el debilitamiento institucional o el intento de debilitamiento institucional que está sucediendo por parte de algunos actores políticos, sumado a una inflación penal que los hace tener más laburo cada vez, con menos recursos, pero por fuera de la parte financiera, que yo entiendo que es clave, que es sustantiva, pero y que ya no se va a poder realizar hasta el hasta el año que viene al final, ¿no? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué perspectivas tiene la Fiscalía o qué podría hacer la Fiscalía para mejorar eso? Cuando nosotros vemos que hasta el presidente de la República entra en esta dinámica, es difícil que en el ámbito interno nosotros tengamos posibilidades de lograr que esto cese, que estos ataques cesen y que dejen a la Fiscalía trabajar en paz. Entonces lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es recurriendo al plano internacional, a organismos internacionales, porque Uruguay ha suscrito tratados en donde se ha comprometido a respetar la independencia de la Fiscalía, a no amedrentar fiscales, a no presionar a la Fiscalía, a dejar al Ministerio Público trabajar en paz. Y va el presidente y pide que ponen a un fiscal o a otro. Estos organismos que son los encargados de observar cómo se cumplen los estándares establecidos en las convenciones a las que adhirió Uruguay, son a los que estamos recurriendo para que vean lo que pasa acá y se fijen si hay recomendaciones, si hay evaluaciones para hacer en clave de Estado y en clave de institución para que la Fiscalía vuelva a trabajar en paz. Porque esto es muy importante. Es muy difícil construir un prestigio institucional, poner a una institución como, bueno, esto es una institución sólida y fortalecida. Y es muy difícil conseguirlo, pero es muy fácil debilitarlo. O sea, cuando no está no tiene un fiscal general designado, cuando no tiene los recursos y cuando además se le ataca y se le acusa, el debilitamiento es tal que eso es lo que es el proceso en el que estamos atravesando a partir del nuevo código, es como ha ido en crecimiento, y ese proceso es el que necesitamos que se frene y que la curva
de decrecimiento de la Fiscalía empiece hacia arriba nuevamente. Ahí dijiste algo que no han podido designar un fiscal de corte que es porque no se pueden poner de acuerdo porque tienen que tener que 3/5 sí. En el Parlamento. En el Parlamento para aprobarlo, entonces no se han podido poner de acuerdo en todo este periodo. Ayer Fernando Pereira decía en esta misma entrevista que al principio del periodo de gobierno se le habían ofrecido 5 nombres. Por parte del oficialismo se dice que cualquier nombre que lleva al oficialismo el Frente Amplio no lo quiere, entonces están como en una puja en el cual... Gustavo no se ponen de Penades acuerdo. había estado en las negociaciones con el Frente Amplio hasta que obviamente surgieron sus denuncias. Había estado en esas negociaciones que habían iniciado, lideradas también por Beatriz Argimón, como para encontrar un nombre que nunca hubo uno. Y bueno, yo hablaba con William, que decía también capaz que hay una intención atrás de mantener Claro. este interinato. Sí. Y además también eso da una pésima imagen para la Fiscalía, porque es como que nosotros no queremos a los que son de izquierda, nosotros no queremos a los que Para son el de poder derecha. político ¿no? creo que da una pésima imagen porque no puede ponerse de Sí, acuerdo. eso seguro, no pero olvidemos que- lo que queda de manifiesto es no se pueden poner de acuerdo porque todos son de un bando o de otro. Entonces no quieren a ninguno. No olvidemos que Eso es lo que- Jorge Díaz, como fiscal general, fue designado por unanimidad por el Parlamento, que el Código de Proceso Penal fue aprobado por unanimidad, que la creación de la Fiscalía fue aprobada por unanimidad y que la designación de Juan Gómez como fiscal general Subrogante, también fue Igual- aprobada por consensos amplísimos dentro del Parlamento. O sea que la capacidad de que el sistema político, pero esto es un proceso, en vez de empezar un proceso de designación y ver cuáles son las pretensiones, no las pretensiones en cuanto a nombre, sino las pretensiones en cuanto a perfil y visión institucional que tienen cada uno de quienes van a participar de esa mesa de negociación, lo que se hace es tirar un nombre arriba de la mesa y a ese nombre se lo ataca diciendo no, porque esta persona en el año 83 Fíjate este caso, claro. recuerdo que miró con cariño la bandera del partido Sí. X, entonces nosotros O estuvo no en lo una vamos a lista aceptar. cuando tenía Claro, 20 años. Cuando tenía Sí. 20 años, entonces después a los 28 años entró a la Fiscalía y hace 30 años está en la Fiscalía, pero aquello que hizo a los 20 años lo va a perseguir para toda la vida como signado de estar Flechado. tendencioso respecto de un partido de otro. Y todos estos hechos, además de ataque público y político a la Fiscalía, es como que hacen crecer cada vez más el fuego respecto a la posibilidad de un diálogo y un acuerdo respecto a la designación de un fiscal o de una fiscal de corte, ¿no? Sí, claro. El fiscal de corte igual, o sea, es el jefe de los fiscales, pero ¿qué incidencia real tiene que es tan espinoso nombrarlo? Bueno, tiene una incidencia en cuanto a es el que dirige esta institución y la incidencia más clara que tiene es decir, ¿qué fiscal va a ir a qué fiscalía? O sea, una fiscalía especializada. Okay. Porque no es que los fiscales, pues se ha dicho mucho esto de Díaz fue el que puso al fiscal en tal lugar, entonces es obvio que le deben favores. Desde el año 2009 aproximadamente, el año 2012, los fiscales acceden a cada uno de sus cargos por concurso de oposición y mérito. O sea, los fiscales no le deben a ningún fiscal general el cargo que están ejerciendo, ni cuando entraron a la fiscalía, ni cuando ascendieron a fiscales departamentales, ni cuando ascienden a fiscales de Montevideo. Es por concurso. Lo que sí tiene decisión es en qué lugar va a estar ese fiscal, si en una fiscalía especializada, si en una fiscalía de flagrancia, etcétera. Entonces ahí Sí. hay un poder Y también importante. impedir la creación, por ejemplo, de fiscalías especializadas, en ir al Parlamento y decir quiero crear una fiscalía Sí, anticorrupción, una de cárceles, en eso No han tenido también suerte tiene. igual. Y en las instrucciones generales que mencionábamos también las elabora Pero la Fiscalía de Corte. Claro, el fiscal propone instrucciones generales, pero esas instrucciones se toman en un consejo de instrucciones en el que participa la Asociación de Fiscales, el fiscal más antiguo, el fiscal general y 2 representantes del Poder Ejecutivo del Ministerio del Interior, con el aditamento que esos 2 representantes del Ministerio del Interior tienen una decisión importante, porque si no están de acuerdo con una instrucción general, la instrucción no sale. ¿Ministerio de Justicia sí o no en el gobierno que viene? Habría que los titulares son muy lindos, pero hay que ver cómo qué funciones va a tener. Claro, porque cuál es ¿Qué vacío vendría a llenar? qué organismo van a estar dentro de ese ministerio o qué organismo van a estar supeditados. Por ejemplo, si la Fiscalía va a seguir en el ministerio supeditado al Ministerio de Educación y Cultura, no tiene mucha lógica que la Fiscalía esté supeditado al Ministerio de Educación y Cultura. Tal vez va a estar supeditado al Ministerio de Justicia.
Pero ahora que está supeditado al Ministerio de Educación y Cultura, la posibilidad de injerencia en la Fiscalía es muchísimo menor porque la expertise, o sea, de lo que trata el Ministro de Educación y Cultura no tiene nada que ver con Pero la Pablo Fiscalía. Silveira va a ir al Parlamento a hablar de Pero eso. si es un Ministerio de Justicia, si es alguien más especializado en eso, no habrá como la posibilidad de que quiera ingresar dentro de la Fiscalía con alguna mirada peor, o sea, no será el peor el remedio que la enfermedad. Todas esas cosas hay que verlas plasmadas en un proyecto y ahí después analizar y ver si se está de acuerdo o no. Creo que en el titular es muy lindo, pero después hay que ver cómo se materializa, ¿no? Muy bien. ¿Querías pasar unos videos? Yo quiero cerrar con una última pregunta. Volviendo al tema de los celulares y de eso, mencionabas, William, al pasar que debería hacerse alguna regulación respecto a en qué condiciones es válida una prueba extraída de un celular. Se está estudiando eso, se va a avanzar en eso. También, y esto lo digo muy a opinión personal mía, porque yo hoy en día veo que desde una parte del poder político se festeja mucho cuando aparecen chat y se filtran chat, y es porque son oposición. Y si en un año son gobierno, te quiero ver a algún periodista filtrándote todo el tiempo. O sea, ¿cómo hubiera sido el caso Sendik si le hubieran extraído todos los chats del celular, ¿no? Y los hubiera tenido la prensa. Entonces, creo que en estas cuestiones hay que pensarlo de una perspectiva mucho más garantista, mucho más general. Y yo ahí veo como un bache que está siendo cada vez más visible, ¿no? Claro, Y para quienes celebran el trabajo de la prensa cuando le atacan a la oposición, también que lo celebren cuando los atacan ellos mismos. Eso no. Búsqueda ahora es comité de base, compañero Búsqueda. Yo soy parte del MLN y el MPP, me Muy enteré. bien. ¿Se está estudiando alguna regulación para...? Siempre la coyuntura borra todo, ¿no? O sea, esto de estar persiguiendo lo que sucede en el día a día, borra la posibilidad, anula la posibilidad de trabajar seriamente en estos temas que si uno no los empieza a trabajar a partir de ahora, dentro de un mes, cuando surja la misma cuestión vinculada a la misma situación, vamos a estar en el mismo limbo. Entonces, creo que ahí es una responsabilidad institucional. Lo que tienen que hacer las instituciones, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, tal vez el Poder Judicial, analizar cuál es la mejor manera de regular esto, ¿no? De protocolizarlo, de estandarizarlo, para que cuando pase, la Fiscalía tenga un respaldo de que está haciendo las cosas de acuerdo a un protocolo. Las personas tengan el respaldo de que el acceso a su información está debidamente estructurada y no se va a ir más allá de lo que establece la reglamentación. Pues si no, todo hoy es muy artesanal, y en lo artesanal hay gente que hace las cosas bien y trata de hacerlo lo mejor posible como funcionarios que son, y otra gente que son funcionarios infieles. Sí, y también no querer desviar la atención en este caso, de hablar de filtraciones y sí. digamos, el hecho de que se haya pedido una investigación por parte de Iturralde a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, sobre la filtración, y que se haya desviado o tener obviamente la intención de desviar hacia ese lado, y no sobre el contenido, de lo grave que era que un presidente del partido de gobierno esté diciendo que tenía la intención, no sabemos si lo logró o no, pero sí que tenía la intención de incidir en cobrar a la fiscal que iba a investigar la causa contra un ex senador acusado de delitos sexuales, gravísimos aparte. En este caso lo que rompe los ojos es el contenido, ¿no? Sí. Ya vienen apareciendo sistemáticamente procedimientos en donde también el procedimiento, a mí por lo menos me genera cierta duda, y me alegro que haya voluntad de pensar por lo menos en ello soluciones más garantistas para las partes. Una última pregunta que se la hacemos a todos. ¿Hacen terapia? Hago terapia, obvio. ¿Sí? ¿Vos, Sí, William? hago terapia, sí. ¿Le recomendás a otros periodistas hacer terapia? Les recomiendo en este momento específicamente, sí. ¿Psicoanálisis o conductismo para un periodista? No, gestáltica. Ok, tercera vía, muy bien, peronista. ¿William? Lo mismo. Y ¿también? le recomiendo a todo el mundo. Sí. Mira qué interesante. ¿Pasaron bien? Sí, muy bien. Bien, me alegro. Bueno, muchísimas gracias por estar, nosotros- por Muchas gracias compartir. por la invitación. Muchos comentarios del joven programa. Qué bueno que... ¿Eh? ¿Vas a leer halagos a nosotros al aire? Sí, claro. Porque está bueno no solamente leer cuando nos putean, obviamente. Sí, Cuando sí. hacemos las cosas bien... Apareció Martín Bachino a putearme. Sí, bueno, está. Bien. Tu hater. Pero mucha también. gente muy contenta por haber hablado un buen rato sobre este tema, que a veces se habla muy de aparte y está todo muy fragmentada la información respecto a esto.
También a veces pasa que, no sé, vos escuchás a Subía o a Manini hablar del tema de fiscalía y es tipo, es un monstruo, pero escuchás a los fiscales y es tipo, no, estamos trabajando y tipo, estamos reñidos a la ley. William lo decía con claridad, todo este procedimiento se aprueba por unanimidad, la designación del fiscal de corte en el caso de Jorge Díaz fue por unanimidad, entonces a veces se intenta plantear también como si fuera un zoológico, algo que es simplemente una oficina de gente trabajando y cumpliendo con la ley. Está Que muy ojalá bien. tuvieran un poco más de plata para comprar lapiceras Todos. Deseo eso y poner para todos. aires acondicionados y Está más, muy bien. y más funcionarios. Está muy bien. Bueno, miedo al éxito. Lo relevante. Anda a laburar. Anda a laburar.